Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones desde Bolivia para el mundo. Esto es Bolivia Web TV. Bienvenidos. Hoy es martes 10 de febrero. En el arranque les contamos que cerca de 32.250 ciudadanos deberán pagar 200 bolivianos de multa hasta el 13 de febrero si quieren participar en los comicios de marzo, ya que fueron inhabilitados porque no cumplieron con su tarea como jurados electorales en las elecciones de octubre. Así lo indicó el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes. En total, 37.303 personas fueron inhabilitadas por las votaciones en el país, de las cuales el 87% eran jurados electorales. Las 9 oficinas departamentales del Servicio de Registro Cívico Ceresi ya publicaron listas de inhabilitados. Las autoridades electorales informaron además que está prohibido realizar campañas mediante Facebook, Twitter y WhatsApp, de acuerdo a la Ley 026 del régimen electoral, que establece que las prohibiciones se aplican también a los medios interactivos, en particular Internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, cuyo uso estará sujeto a las multas, sanciones y responsabilidades penales establecidas por ley. El defensor del pueblo, Rolando Villena, condenó la insensibilidad de las autoridades nacionales, departamentales y municipales que no toman ninguna acción frente a la gravedad de los casos de violencia contra las mujeres. En lugar de disminuir, parecen sostenerse tanto en número como en crueldad, saña y gravedad, y que ocurren de manera sistemática y creciente en todo el país, afectando a mujeres de todas las edades y condiciones, afirmó Villena. Solo en enero de este año se registraron 178 casos de violación, estupro y abuso sexual. Además, en el 2014 se registraron 33.000 casos de violencia contra mujeres. Villena reiteró la necesidad de declarar alerta nacional frente a estos casos crímenes. Así, municipios y departamentos podrán implementar de forma obligatoria políticas integrales que involucren a todas las instituciones para enfrentar esta situación. El actor británico Jude Law llegará a Bolivia y asistirá a los carnavales de Oruro y Santa Cruz por una gestión realizada por la Cervecería Boliviana Nacional Paceña, como respaldo a la iniciativa del gobierno de promover todos los ámbitos de la cultura boliviana. Esperamos que el carnaval boliviano seduzca a Jude Law, afirmó la gerente de marketing de CBN, Cristina Montilla. El ministro de Culturas, Pablo Grups, anticipó a El Deber que también se está invitando a periodistas extranjeros especializados para la cobertura del acontecimiento. Se espera que el renombrado actor comparta el lugar junto al presidente Evo Morales en las entradas del Carnaval de Oruro. Así también lo harán los periodistas que vengan invitados de todo el país. Está confirmada su llegada con 2 amigos y su familia, indicó Montilla, refiriéndose al actor. Unidad Nacional decidió no presentar un candidato para la alcaldía de La Paz y los postulantes a concejales de su partido harán sus renuncias respectivas. Así lo confirmó el líder de la agrupación política Samuel Doria Medina. En una primera instancia, el politólogo Carlos Cordero estuvo inscrito como candidato de Unidad Nacional, pero fue inhabilitado por una deuda pendiente con el Estado que se generó cuando ejerció como oficial mayor de culturas en los años 90. Doria Medina reconoció que su partido se estaba equivocando al poner un candidato. Hemos asumido que se está cometiendo un error, que estábamos yendo en contra de la unidad de las fuerzas de oposición, dijo. En tanto que la agrupación que postulaba a Rebeca Delgado a la alcaldía de Cochabamba nombró como sustituto a Jaime de Ugarte, debido a que la disidente del MAS fue inhabilitada por el Tribunal Electoral Departamental del Departamento Bayuno. Delgado rechazó esta medida al considerar que no había consenso para encontrar el sustituto. A solo una semana de iniciarse las fiestas carnetolendas, en el Alto, prohibieron jugar con agua a través de una ordenanza que establece que queda prohibido el uso de juegos con agua, globos con agua y otros que desprendieran o malgastasen este líquido elemento. Asimismo, se prohíbe la venta de agua en toda forma con el decomiso en las fiestas del carnaval. Así dice la ordenanza. El propósito de la medida es preservar el agua y no derrocharla indiscriminadamente, así lo informó la presidenta del Consejo Municipal de la ciudad de El Alto, Delia Peñalosa.
La reglamentación también establece que todos los productos decomisados, como nieve artificial, objetos que contengan agua para fines de diversión, como ser turriles, baldes, bañadores, bolsas, globos en agua y sustancias agotadoras de ozono, deben ser sometidas a una destrucción controlada bajo normas de medio ambiente, conforme a la ley número 1333. Desde Bolivia Web TV felicitamos a Oruro y a su gente por los 234 años de su gesta libertaria que se recuerda hoy. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer un homenaje al departamento orureño por su trascendencia histórica, productiva, minera y turística del pueblo orureño. Aspectos que se reflejan en el desarrollo del Estado plurinacional de Bolivia, promoviendo el vivir bien de los bolivianos y bolivianas, remarca la declaración. Nos sumamos a esas felicitaciones para este pueblo rico en cultura y tradiciones. ¡Felicidades! Atención con los datos económicos para esta jornada de martes 10 de febrero. El dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se ubica hoy en 7 bolivianos 77 centavos. 7 bolivianos 77 centavos. Y el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. Revisamos lo más destacado de la actualidad deportiva aquí en Bolivia News. Strongers está listo para jugar frente a los mexicanos su pase a la Libertadores. Un empate sin goles ante Monarcas Morelia le permitirá a Strongers avanzar en la segunda fase de la Copa Libertadores de América, pero el técnico Néstor Gravioto prefiere no pensar en esa posibilidad y entrar al Hernando Siles a buscar la victoria. Para ello ya definió el onceno titular y confirmó al argentino Bernardo Cuesta junto a Rodrigo Ramallo en la ofensiva. El 1-1 de la pasada semana junto al Morelia otorga una ventaja al cuadro atigrado, pero esto no es el único aspecto a considerar, que se coloca del lado del local y que el rival de turno tiene por supuesto que sortear. También se mantiene en los últimos lugares el equipo rival. Un empate con el marcador en blanco le permite avanzar a la ronda de grupos, donde esperan al Emelec de Ecuador, al Internacional de Brasil y a Universitario de Chile. Los goles del boliviano Marcelo Martins se van a China por una millonaria transferencia. La llegada de Marcelo Martins Moreno al Chang'un Yatai de China es prácticamente un hecho. El jugador dejará Gremio apenas se firmen los documentos de rigor que ya están en Brasil, en una oferta irrechazable, no solo para el jugador, sino también para el club gaucho y para el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que tiene el 30% de su pase. Es la oportunidad de asegurar mi futuro, dijo Martins desde Brasil. La operación beneficia al plantel, al pleno del plantel, pero también al jugador, sino también a todo el Gremio, club con el que Martins tiene contrato hasta diciembre de este año. Si hoy no lo vende, el boliviano puede firmar un precontrato con cualquier otro club en junio sin que ellos reciban un solo centavo. Además, la millonaria oferta del Chang'un de Yatai aliviará las finanzas del club, desesperado además por la cuota que le debe al Shakhtar del año 2012 por el pase de Martins. El Shakhtar Donetsk no tuvo problemas para subir y aceptar esta oferta cuando recibió la oferta, ya que el 30% les permitirá recuperar parte de lo que invirtieron en el jugador cuando lo compraron proveniente del Cruzeiro allá por el año 2008. Además, ellos tienen en claro que Martins no volverá a vestir esa camiseta, de manera que lo más viable es un acuerdo para su transferencia. El acuerdo se cerró el sábado y desde ayer el traspaso comenzó a oficializarse. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es todo en informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento con Bolivia News para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.